Arrancamos este club de prensa transmitiendo en directo desde este punto clave, la prisión federal de Brooklyn, donde se encuentra recluido, como decimos, Nicolás Maduro desde su captura por parte de las autoridades de Nicolás Maduro. Lleva ya 84 días preso, pero mañana se lleva a cabo esa audiencia clave que nos ha traído a este equipo de NTN 24 hasta Nueva York para ofrecerles cada detalle en directo de todo lo que ocurra. A esta hora saludo a nuestro primer invitado de Club de Prensa, nos acompaña ya Esteban Román. Bienvenido, Esteban, le pido un titular sobre esa audiencia que será mañana. Somos periodistas, esto es Club de Prensa. ¿Qué titular le pone usted? Enseguida vamos a hablar con él, ya recuperamos esa comunicación, pero antes les queremos mostrar a ustedes cuáles son las fases del juicio de Nicolás Maduro para entender en qué punto del proceso judicial se encuentra en este momento. En primer lugar, lo que se produjo fue la comparecencia inicial, en concreto fue pues el 5 de enero de este año, la comparecencia inicial de Nicolás Maduro, la primera vez que se sentó delante del juez cuando le leyeron los cargos. Él se declaró inocente en aquel momento, también su esposa Cilia Flores. Tras esa comparecencia inicial entramos ahora en una fase preliminar, una fase técnica en la que se ponen pruebas encima de la mesa y se resuelven cuestiones técnicas, por ejemplo, relacionadas con la defensa del propio dictador. Es lo que ocurrirá mañana. En tercer lugar, comienza la entrega de pruebas por parte de la Fiscalía, las pruebas que han servido a la acusación de Estados Unidos a imputar a Nicolás Maduro los delitos de narcotráfico, de tráfico de drogas y también de posesión ilegal de armas. Hay una cuarta fase de mociones previas y la quinta y última, el juicio, que podría ser en un periodo que vaya de 6 meses a 1 año aproximadamente. Saludo de nuevo a Esteban Román con estas fases del proceso judicial aclaradas. Le pido, Esteban, que nos dé su titular en este club de prensa sobre esa jornada que tendrá lugar mañana aquí en Nueva York, esa audiencia de Nicolás Maduro. ¿Qué titular le pone usted? Bienvenido. Yo diría el primer día de una larga condena para Nicolás Maduro. El primer día de una larga condena para Nicolás Maduro, el titular que le pone Esteban, porque ¿qué tan larga puede ser esa condena, señor Román? ¿Puede pasar el resto de su vida en esta cárcel del distrito de Brooklyn? Sí, sin duda, sobre todo si vemos el antecedente de los últimos 2 casos de alto perfil de funcionarios extranjeros. En particular estoy pensando en el expresidente guatemalteco, estoy pensando específicamente en Genaro García Luna, que era exsecretario, exministro de Seguridad de México. En todos esos casos lo que hemos visto es una acción muy dura en contra de los funcionarios únicamente por el hecho de que se tenían testimonios. No fueron principalmente juicios documentales, sino testimonios en los que se corroboraban que las personas enjuiciadas tenían esta relación con grupos criminales. Entonces, no veo, con las evidencias presentadas hasta ahora, con el hecho además incontrovertible de que Nicolás Maduro tenía como dictador de Venezuela influencia en los cárteles de la droga y en el traspaso de droga desde Venezuela hasta Estados Unidos, que pueda librarse de alguna manera. Pues veamos exactamente cuál es el indictment que hay contra Nicolás Maduro, es decir, la acusación formal de la Fiscalía en su contra. En NTN 24 tuvo acceso a este documento que ya les mostramos del caso, como digo, de Nicolás Maduro. La acusación en su contra, lo ven en pantalla. Vamos a resaltar un extracto. Estos son los cargos que le imputan. Nicolás Maduro conspiró para distribuir cocaína sabiendo que tal distribución favorecía a organizaciones terroristas designadas, incluyendo las FARC, el ELN, el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y los Zetas. Los acusados, incluyendo a Nicolás Maduro, conspiraron para importar a los Estados Unidos cocaína, sabiendo que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. En relación con los delitos de narcoterrorismo y conspiración de importación de cocaína descritos anteriormente, los acusados, incluyendo a Nicolás Maduro, usaron, portaron y poseyeron ametralladoras y dispositivos destructivos. Pues la noticia es que mañana, en menos de 20 horas, y ven ustedes el contador en pantalla de las horas que quedan para que comience esa audiencia,
Nicolás Maduro, sus abogados se enfrentarán a una decisión clave del juez del caso. Se suma a este club de prensa Edgardo Pinel, a quien le doy la bienvenida. Edgardo, acabamos de escuchar la acusación que hay en contra de Nicolás Maduro por esos delitos: narcoterrorismo, narcotráfico, posesión ilegal de armas, por los que sigue recluido en esta prisión desde la que estamos transmitiendo justo enfrente, aquí en Brooklyn. Son algunos de los delitos más graves del Código Penal de Estados Unidos, ¿verdad? Edgardo, bienvenido. Gracias, Roberto. Por supuesto, son sumamente graves, tanto dentro de la jurisdicción interna de los Estados Unidos como en cualquier otro estado, en este caso de terrorismo, de tráfico de armas o de droga. Y lo que estamos viendo es que, a diferencia de quienes han sufrido la falta de garantías debidas del proceso, Nicolás Maduro va a tener posibilidades de defenderse. Hay una acusación bastante seria y, por supuesto, quienes les acusan, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tendrá que demostrarlo. Esa es la gran diferencia de una democracia versus a una dictadura, de lo que ha tenido sometido en los últimos años Nicolás Maduro al pueblo venezolano. Recordemos que este juicio solo es en virtud de lo que Estados Unidos considera que ha violado sus normativas legales internas. Todavía quedan muchísimos otros crímenes en materia de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad que lamentablemente en esta jurisdicción no van a ser dirimidos. Sin embargo, ahora, al menos mañana, lo clave va a ser si definitivamente se le permite a Nicolás Maduro acceder a fondos públicos de Venezuela para sufragar su defensa. Eso es clave para ellos, no solo desde el punto de vista financiero, sino por lo que implica. Lo que implica es que si se acepta que se pague con fondos públicos, se reconocería también de que Nicolás Maduro es efectivamente un funcionario público, o es, en este caso, el presidente todavía de Venezuela. Eso no creo que lo vaya a permitir, al menos la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un punto clave de la noticia el que saca Edgardo Pinel, periodista del diario El Debate, que nos acompaña desde Madrid. El hecho de si Nicolás Maduro podrá usar fondos públicos del régimen de Venezuela o no para pagar su defensa, porque, Esteban, hay que decir, el Departamento de Justicia ya dijo, y el Departamento de Estado envió una carta al juez avisándole: no le reconocemos como presidente de Venezuela. Para nosotros no es presidente de ningún país, no es una autoridad extranjera, es un narcoterrorista. Bajo ese argumento, ¿qué decidirá el juez? ¿Puede utilizar fondos de un país del que no es presidente, según los propios Estados Unidos de América? Sí, no veo posibilidad de que eso suceda, porque el reconocimiento a Maduro nunca ha existido por parte de Estados Unidos. No existió desde 2024, cuando Maduro cometió este fraude flagrante. Fue una decisión, además, no solo de Estados Unidos, sino de los países, la mayoría de los países que integran la Organización de los Estados Americanos. Y hay pruebas de sobra, además, de que Nicolás Maduro cometió este fraude. Entonces no veo posibilidad de que él tenga acceso a estos recursos. Creo que su defensa más plausible va a ser el que él no sabía, el que dentro de la cadena de mando del gobierno venezolano él no tenía posibilidad de saber todo eso que estaba pasando. Sin embargo, será también una defensa débil, porque como dictador que era, él tenía cuando menos responsabilidad de haber sabido lo que estaba pasando debajo de sí, y que afectó finalmente a Estados Unidos. Eso en cuanto a Nicolás Maduro, pero ojo, porque en este juicio, como saben ustedes, en este caso está también imputada, investigada, detenida su esposa, quien en público aparentaba ser una primera dama, pero en privado, según los informes del Departamento de Justicia, era la ideóloga en la sombra del aparato represor y criminal del régimen de Venezuela. Estos son los delitos que le imputa la Fiscalía. Escuchen. Trabajó para traficar cocaína, mucha de la cual había sido previamente cautada por las autoridades venezolanas con la asistencia de escoltas militares armados. Cilia Adela Flores de Maduro, la acusada, asistió a una reunión en la que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para actuar como intermediaria entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres. Los acusados se asociaron con narcotraficantes y grupos terroristas. Son los delitos que imputan a Cilia Flores. Veamos entonces a qué se enfrentan tanto ella como él, detenidos en este centro de reclusión de Brooklyn, frente al que estamos transmitiendo.
los van a ver en el siguiente gráfico. Un delito de narcoterrorismo que contempla penas de hasta 20 años de prisión. También un delito de tráfico de drogas, penas a las que se enfrentan. Repito, ese delito de tráfico de drogas implica de 10 a 40 años en la cárcel. Cuarto delito que les imputan, posesión ilegal de armas, de 10 a 30 años de prisión. Y en total, esto podría sumar cadena perpetua. Ahora bien, yo le quiero preguntar a Edgardo, que nos acompaña desde Madrid, si en el caso de que el juez decida, una vez se celebre el juicio, para lo que falta entre 6 meses y un año, cadena perpetua, poniéndonos en ese escenario, para Nicolás Maduro y Cilia Flores, que es la pena máxima que le pueden imputar, ¿la cumplirían o es posible que viéramos en el futuro indultos, salidas anticipadas de prisión u otros mecanismos para evitar una condena máxima como es esta? Bueno, yo creo que en un tipo de caso como este, que definitivamente tiene unos componentes claramente criminales, de narcotráfico, es decir, de crimen organizado ordinario, entre comillas, tiene también una esfera política. Y eso definitivamente podrá quedar, una vez que la sentencia sea firme, en manos del presidente de los Estados Unidos, quien sea en ese momento, poder dar un indulto. Ya lo hemos visto en el pasado que esa es una posibilidad. Yo no creo en el contexto de Venezuela, por el daño que se ha hecho a Estados Unidos y por lo que implica también la nueva alianza que se está tratando de hacer entre Estados Unidos y Venezuela, que Nicolás Maduro sea indultado dentro de una lógica, al menos lo que podemos ver por ahora, en un futuro cercano. Así que lo más probable es que deba de cumplir, o que tendrá que cumplir al menos gran parte de esa sentencia o de esa condena, si definitivamente el juez considera que es culpable de estos delitos que se le imputan. Eso será en cualquier caso cuando haya un veredicto, para lo que todavía queda un largo camino por recorrer. De momento, la próxima audiencia es mañana, por eso nos encontramos en Nueva York para seguirla, y hemos resumido en la siguiente nota las claves de esa sesión judicial que será mañana a mediodía aquí en Nueva York. Será la segunda audiencia del proceso judicial que afrontan en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Y Barry Pollack, de la defensa del ex jefe del régimen, llega a este punto con una insistente táctica dilatoria para entorpecer el proceso. Alegar una supuesta insolvencia que dice ha impedido el pago de honorarios, y un régimen que dice no poder hacer los pagos por una sanción de Estados Unidos que impide el acceso a los fondos del Estado venezolano. Ahora, el juez federal Alvin Hellerstein deberá decidir si los argumentos de la defensa justifican desestimar el caso o si el proceso continúa. Maduro y Flores, quienes dijeron ser no culpables luego de ser trasladados a Nueva York en enero, enfrentan 4 cargos criminales: conspiración para cometer narcoterrorismo, para importar cocaína a Estados Unidos y para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, así como uso, posesión y conspiración para poseer armas de fuego. El hijo del encarcelado dictador Nicolás Maduro Guerra, y que también está vinculado a conspiración criminal sostenida para traficar cocaína hacia Estados Unidos, insiste en decir que su padre está fuerte. Muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días. Maduro está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas. Está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos, y según el diario ABC de España, en las noches grita que es el presidente de Venezuela, y bajo el argumento de una supuesta inmunidad presidencial, también han buscado que sean desestimados los cargos en su contra. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos desde 2019 no lo reconoce como mandatario legítimo, al haber ocupado el poder de manera ilegal a través de elecciones fraudulentas no validadas por la comunidad internacional. Hace solo 12 días, la administración de Donald Trump notificó a la justicia de Estados Unidos sobre el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como única jefa de Estado interina de Venezuela, un movimiento que terminaría de tumbar la tesis de inmunidad con la que Maduro y su defensa fallidamente intentan dar la vuelta al juicio. Esa es la clave de la audiencia de mañana: si Maduro podrá usar o no fondos públicos del régimen de Venezuela para pagar su defensa. Esteban, la pregunta que todos nos hacemos es, en caso de que el juez no le dé la razón, ¿qué defensa tendría Nicolás Maduro si no la puede pagar con el dinero ilegítimo, ilegal, ilícito que amasó como dictador de Venezuela porque está congelado por las sanciones?
no puede usar dinero público de Venezuela, poniéndonos en ese escenario, para pagar la defensa, ¿qué opción le quedaría para defenderse? Afortunadamente para él, el sistema jurídico estadounidense contempla la posibilidad de que él reciba un abogado por parte del Estado, y afortunadamente también para él, incluso siendo un abogado proveído por el Estado, se centraría mucho en la defensa de Maduro, porque al ser un caso de alto perfil no podría permitirse distraerse en otros asuntos y dejar que este otro caso simplemente se pierda la propia reputación del abogado. Y eso es otro de los beneficios de vivir en democracia. Ese abogado necesitaría forzosamente que poner un gran esfuerzo en desarrollar una buena defensa para Maduro, y creo que hay elementos más allá de los recursos a los que él pueda acceder, o más allá de que se aceptan o no las pruebas que Maduro querrá presentar de asumirse como presidente legítimo de Venezuela. Creo que puede haber elementos que siempre utilizan las defensas en este tipo de casos, como mencionaba hace un momento, el hecho de que él pueda argumentar de que no sabía todo lo que estaba pasando debajo de él. Sin embargo, veo que a partir del criterio que ha tomado las fiscalías estadounidenses y los jueces en Estados Unidos en otros casos de alto perfil de narcotraficantes, específicamente como el Mayo Zambada, por ejemplo, como el Chapo Guzmán, como ex funcionarios de gobiernos latinoamericanos, veo muy difícil que con cualquiera de estas posibilidades de defensa Nicolás Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos de décadas en prisión. El Mayo Zambada o el Chapo Guzmán, que por cierto también han estado recluidos en esta prisión federal de Brooklyn, desde la que estamos transmitiendo en vivo a las 3:17 hora Nueva York, hora del este de Estados Unidos. Una cuestión significativa, como señalas, Esteban, es importante destacarla, el hecho de que Nicolás Maduro está gozando de las garantías de un Estado de Derecho, las mismas que él anulaba a los presos políticos, que a día de hoy siguen, por cierto, encarcelados, más de 500 según Foro Penal. Pues bien, ¿qué opciones tiene el juez? Veamos exactamente las opciones que tiene y las decisiones que podría tomar mañana. En primer lugar, rechazar las solicitudes de desestimación y continuar con el proceso. En segundo lugar, aceptar la moción y cerrar el caso, o bien buscar soluciones a la falta de fondos para la defensa. ¿Qué es lo que cree usted, Edgardo, que vaya a adoptar el juez del caso mañana? Yo creo que definitivamente no va a aceptar ninguna excepción preliminar que trate de desestimar ir al fondo del asunto. Creo que este es un caso tan emblemático, tan de alto perfil, como mencionaba mi colega, que definitivamente el juez no se va ni a excluir de conocer el fondo del asunto, ni tampoco de conocer las pruebas, que quizás eso es el mayor esfuerzo de la defensa, ni tampoco tratar, como busca la defensa, de destruir el proceso en función de decir no se cumple la garantía de defensa, y por tanto esto es algo ilegal, no se están cumpliendo las garantías del debido proceso, etcétera, etcétera. Todas las estrategias que pudieran tener la defensa, yo creo que en este caso son bastante débiles, y lo más probable es que, por un lado, el juez las desestime, acepte avanzar con el proceso de tal manera que las partes conozcan las acusaciones, las pruebas sobre todo que están en juego, y poder conocer en un futuro próximo el fondo del asunto para poder dirimir realmente la culpabilidad o no culpabilidad de, en este caso, Nicolás Maduro y de su mujer. Así que lo que esperamos posiblemente es un paso más en este juicio histórico para hacer justicia contra la impunidad que ha gozado Nicolás Maduro durante muchos años. Pues mucha atención, 3:19, transmitimos desde el centro de reclusión de Brooklyn, donde se encuentra preso Nicolás Maduro. NTN 24 tuvo acceso en el día de hoy a este documento de la Fiscalía de Nueva York, a través del que piden protección a las pruebas del caso. Esto significa que quiere garantías la acusación de que no vaya a haber filtraciones de las pruebas del caso, es decir, los testimonios contra Nicolás Maduro, que deben mostrarle al abogado. Vean en este otro documento los 4 niveles de protección sobre pruebas que existen en Estados Unidos según la ley de este país. La primera, material de divulgación, es decir, que la defensa y el acusado pueden ver las pruebas sin publicarlas. La segunda, material sellado, pueden ver esas mismas pruebas, pero reservando la identidad de los
testimonios, es decir, protege la identidad de los testigos del caso. El tercer nivel de protección solo permiten ver las pruebas al acusado cuando está en presencia del abogado, y el cuarto, el nivel más alto, solo permiten al abogado ver las pruebas, pero nunca al acusado. Esteban, ¿por qué tendría sentido esta petición de la Fiscalía? ¿Corren peligro los que han testificado en contra de Nicolás Maduro en caso de que haya filtraciones? Creo que puede haber dos razones. Una de ellas sí, sin duda, que en todos estos casos de grupos criminales, de cárteles, de gobiernos autoritarios, siempre hay antecedentes de utilización de recursos de coerción en contra de las personas que participan en el juicio. Específicamente en el caso de Nicaragua, por ejemplo, hemos visto cómo la dictadura de ese país ha logrado alcanzar a los disidentes en otros países. En el caso venezolano no tengo claro que sea así, si bien hay influencia en otros países. No tengo conocimiento de un caso específico en el caso del venezolano, pero esa es una de las razones por las que el juez podría querer proteger los datos de las personas. Un segundo elemento de por qué querría el juez poner esta limitante es porque el propio Nicolás Maduro y su defensa pueden estar interesados en llevar este juicio fuera del juzgado, querer ver el caso como débil, querer mostrar este caso como una cacería de brujas en contra de la izquierda latinoamericana, en contra de la izquierda en general, y por ello quizá podría haber esa tentación por parte de la defensa o del propio Nicolás Maduro de querer llevar este juicio fuera del propio juzgado. Entonces creo que tiene mucho sentido que se otorguen estas protecciones. Ese mismo documento al que tuvo acceso en primicia NTN24 en el día de hoy recoge directamente, y así lo menciona la Fiscalía, que quieren evitar que entre las personas que puedan tener acceso a las pruebas, es decir, entre esas filtraciones, lleguen a Diosdado Cabello, lo menciona el documento, a Ramón Rodríguez Chacín, también imputado en la misma causa, al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder jefe del Tren de Aragua. Esas cuatro personas que ven en pantalla son las que la Fiscalía quiere evitar que obtengan información del caso. Edgardo, ¿qué podría ocurrir si Diosdado, a través de una filtración de las pruebas, llegara a saber la identidad de los que han testificado en contra de Nicolás Maduro? ¿Podrían acabar presos en Venezuela ilegalmente, por ejemplo? Por supuesto, esa es una posibilidad, porque Diosdado Cabello sigue teniendo todavía un poder, no sabemos hasta qué punto, pero al menos públicamente parece tenerlo en el régimen de Venezuela. Sabemos que tiene todavía control de algunos o de los mecanismos de represión tradicionales que han tenido durante la última década o más allá de eso internamente dentro de Venezuela. Pero también esto es un indicio interesante, porque lo que te dice es: no queremos que de manera anticipada personas que eventualmente podrían ser imputadas o que ya están incluso solicitadas por la justicia para enfrentar cargos similares tengan una información previa. Eso genera una ventaja para ellos mientras no estén ante un tribunal. Es decir, que ante futuras imputaciones estos puedan prever destruir pruebas o incluso intimidar a testigos. Eso es sobre todo lo que hay que leer entre líneas con esta prohibición o estas garantías de que no pueda acceder ni Diosdado Cabello ni las otras figuras que has mencionado, no solo por la capacidad de daño hacia testigos, posibles testigos, sino también destrucción de pruebas, sino porque ellos están en la línea, en la lista de espera, vamos a decir así, para estar en el banquillo de los acusados. Una noticia, un informe de la Fiscalía que se ha conocido hoy mismo cuando faltan 20 horas, y ahí ven el contador de NTN24 en pantalla, 20 horas para que comience la segunda audiencia del juicio contra Nicolás Maduro. Un juicio al que se llega gracias a la Operación Resolución Absoluta de los Estados Unidos de América, la operación quirúrgica militar de precisión que concluyó con la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, cumpliendo una orden de detención del Departamento de Justicia. Hoy queremos recordar, cuando faltan 20 horas para esa segunda audiencia, cómo fue aquella operación histórica. El cielo oscuro de Caracas se iluminó con estas explosiones. A las 2 de la mañana comenzaron en el norte de la ciudad,
había empezado la operación Resolución Absoluta. Poco antes, a las 11:46 de la noche, en esta sala de situación, Trump dio la orden de detener a Maduro, con la mirada fija y viendo la operación en tiempo real junto a Marco Rubio, considerado el cerebro del operativo. Todo con un objetivo: detener a Nicolás Maduro, y para ello, un gran despliegue. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, aviones caza, unidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, helicópteros que estaban en el aire, miles y miles de horas de experiencia. Una experiencia al servicio de la democracia. A las 2:01 de la madrugada del 3 de enero, las fuerzas especiales llegan al complejo en el que dormía Maduro, una base militar blindada. Esta misión en particular necesitó de todos los componentes de nuestras Fuerzas Armadas, soldados, miembros de la Armada, pilotos, marines y fuerzas de defensa trabajando en sintonía con nuestros agentes de inteligencia en una operación sin precedentes. A las 2:30 de la madrugada finalizan los ataques aéreos iniciales. Los sistemas antimisiles rusos con los que contaba Venezuela nunca saltaron, y Estados Unidos usó un arma hasta ahora desconocida. Tenemos armas de guerra de las que ni siquiera puedo hablar. Hace 2 semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un tiro. Dijeron, ¿qué pasó? Estaban desconcertados. Por eso ningún soldado de Estados Unidos resultó herido en esta operación. La extracción se produjo a las 3. El Delta Force detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores junto a agentes de la DEA y el FBI. Más de 30 militares cubanos que protegían a Maduro fueron eliminados. Venezuela amaneció sin el cabecilla de la organización criminal chavista y comenzó días después el proceso de transición tras una operación inédita. La verdad que sigue siendo impresionante, ¿verdad? Volver a ver esas imágenes, las estaba viendo y es impresionante cómo Estados Unidos llevó a cabo una operación así. Resolución absoluta, operación gracias a la que Nicolás Maduro fue detenido. Mañana, 26 de marzo, segunda audiencia aquí en Nueva York, desde donde estamos transmitiendo este programa de Club de Prensa, en un día en el que además Delcy Rodríguez es protagonista en Estados Unidos, también por su intervención en un foro económico en Miami por videoconferencia. Muy criticada esa intervención.